Dios les bendiga, muy buenas tardes. Aquí estamos de nuevo en Iglesia de Dios Canutillo, comunicándonos con ustedes. Vamos a dar un par de minutitos antes de iniciar con nuestra lección, con nuestro estudio del día de hoy, hermanos, para que arrime su Biblia, un poquito de tiempo para que se acomoden, para que le hable al amigo, al pariente que anda por allí, invítelo a que vean este estudio. Está muy interesante. Usted ha visto las lecciones pasadas. Coméntele. Estamos a un minuto de comenzar. Por lo pronto, los invitamos a que si tiene su expositor por allá a la mano, o vaya por él, o arrime su Biblia y ábrala, por favor. Vaya preparándose en el libro de Daniel, que es el estudio que hemos estado llevando a cabo en las últimas 2 miércoles. Daniel es un libro profético muy interesante, y usted, si no lo ha leído, pues se va a interesar en él, y estoy seguro de que le va a llamar la atención y usted va a empezar a estudiar, a escudriñar en la palabra de Dios este libro. Bueno, pues vamos a dar inicio. Y bienvenidos una vez más a Iglesia de Dios Canutillo, hermanos, amigos y todas las personas que están conectándose ahorita para escuchar estas lecciones, estos mensajes. Los invitamos a que hagamos una pequeña oración, pequeña pero con todo el corazón, para que el Señor esté presente en cada palabra que vamos a transmitirles, y que prepare esos corazones dispuestos para escuchar la palabra de Dios, el mensaje que Dios tenga para nosotros, para cada uno de ustedes y nosotros también el día de hoy. Los invito a cerrar sus ojos, si gustan, y ahí en sus casas incline su cabeza y digámosle: Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres, Padre, el motivo de este estudio, el motivo de esta transmisión en este día, y los que han pasado también, y en los días venideros que tú nos permitas, Señor. Tú eres la razón de este estudio. No se trata de nosotros, Señor, se trata de ti. Te damos gracias porque sabemos que en este momento, Señor, estás presente aquí, Padre, y que estás presente en cada corazón, en cada hogar que en este momento se está conectando a este medio, bendito Dios. Te damos gracias, Señor, porque en este momento en que hay problemas afuera, Padre, pero tú has permitido a través de esta tecnología que podamos comunicarnos con todas aquellas personas que de todo corazón buscan tu rostro, que buscan de ti, Padre eterno. Gracias te damos por ello, en el nombre de Cristo Jesús. Y empezamos. Pues, hermanos, vamos a continuar con este estudio del libro de Daniel, y quisiera hacer un comentario breve antes de entrar de lleno a esta lección. Quiero comentarles, hermanos, que el Señor Dios tiene un plan, y Él dirige este plan para establecer su reino. Y qué hermoso es saber que en algún momento dado Él escoge para ser su siervo, para usarlo para sus planes, a quien Él quiere. Como puede ser a usted, como puede ser a mí. Todos tenemos un don, todos tenemos una habilidad, y todos tenemos un llamado, hermanos, a conocerle, a servirle, a seguirle y a adorarle. En este caso, a Daniel es un ejemplo muy grande, ya que Daniel fue llevado a Babilonia, al exilio, siendo un jovencito, cuando Jerusalén fue invadida por Babilonia, por el rey Nabucodonosor. Entre los que se llevaron en el primer viaje iba Daniel y sus 3 amigos. No es casualidad que hayan ido estos 4 jóvenes. El Señor tenía grandes planes para ellos y los iba a usar de una forma maravillosa.
Así es como trabaja el Señor y les damos gracias por su atención y vamos a entrar de lleno ahora sí. Hermano. Muy bien, buenas tardes, Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde, ¿verdad? Yo quiero dar inicio con una recomendación, hermanos. Si todos queremos que esta situación pase pronto, hermanos, entonces seamos obedientes, ¿sí?, a las ordenanzas que nos han dado, ¿verdad? Para que esto pueda pasar prontamente. Yo sé que muchos tienen ganas de reunirse en la iglesia con las personas que quieren y todo, pero entre más pronto hagamos caso, más pronto vamos a poder volver a estar juntos. En cuanto a la iglesia, hermanos, les comentábamos la semana pasada, ¿verdad? Que Dios nos ha bendecido con la tecnología, que bien usada, ¿verdad? Sirve para el propósito por el cual fue hecha. Y es lo que estamos haciendo ahorita, hermanos. Entonces mi recomendación es, hermanos, que obedezcamos. El gobierno no se opone a que escuchemos la palabra, ¿sí? La única ocasión en la cual nos gobernantes es cuando se oponen a las cosas de Dios, ¿verdad? Y este no es el caso, hermanos. Y para esto quiero darles un ejemplo tocante a la salida de Egipto, ¿sí?, del pueblo hebreo. ¿Recuerdan la última de las plagas? ¿Sí? La matanza de los primogénitos. ¿Y se acuerda cuál era la recomendación? ¿Sí? Untar sangre en los dinteles y en las puertas, ¿verdad? De las casas, y la gente permanecer ahí, ¿verdad? Y déjenme le digo una cosa, hermano, no dudamos de que Dios nos va a guardar, no dudamos de que Dios nos va a proteger, ¿sí?, para que nada nos pase, ¿verdad? Pero, sí, una cosa, tenemos que ser obedientes. ¿Se imagina lo que hubiera pasado si alguno de estos hombres de aquel entonces hubiera dicho, no, es que Dios nos va a guardar, yo puedo salir fuera de la casa? Mas, sin embargo, la ordenanza era permanecer ahí, hermanos, ¿sí? Y así pudieron guardar su vida. Así nosotros, hermanos, vamos a hacer caso, ¿verdad? Para que esto pase pronto, ayudar, contribuir, ¿verdad? Tenemos que sujetarnos a las autoridades, está escrito en la Biblia. Entonces, hagamos caso, hermanos, ¿sí? Bueno, Dios me los bendiga. Vamos a dar inicio, hermanos. Quiero dar inicio con una frase. Dice, por fe y obediencia tomaron la tierra prometida, por idolatría y pecado la perdieron. Esa fue la situación de Israel, ¿sí?, del pueblo judío, del pueblo escogido de Dios. Gracias a Dios por su misericordia, como hablan en Lamentaciones, ¿sí? Y dice que sus misericordias son nuevas cada día, cada mañana. Por la misericordia, perdón, de Jehová es que no hemos sido consumidos, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios siempre ha estado al pendiente de su pueblo, del pueblo que le ama. Lo ha tenido que castigar, ha tenido que utilizar naciones paganas para castigarlos por su desobediencia, pero siempre ha guardado un remanente fiel, ¿verdad? Y siempre ha estado al pendiente del pueblo, ¿sí? Y así está al pendiente de nosotros, hermanos, ¿sí? Volvamos nuestro rostro a Dios, ¿sí? Humillémonos delante de su presencia, clamemos, ¿sí? Y Él se va a acordar de nosotros y Él nos va a escuchar y nos va a levantar nuevamente, hermanos, ¿sí? Muy bien, empezamos de lleno a la lección, ¿verdad? Y hace años aproximadamente antes de que el exilio, el cautiverio se realizara, fue profetizado por el profeta Isaías, ¿verdad? Y se cumplió. Anteriormente había sido profetizado el cautiverio del pueblo del norte, de Israel, ¿sí? Y Judá no escarmentó, ¿sí?, sino, ¿verdad? Entonces fue necesario castigarlo y se habló de esto, ¿verdad? Ahora, 3 exilios tuvo que sufrir, ¿sí?, el pueblo judío. Y en uno de esos exilios fueron llevados Daniel y sus 3 amigos. Y así como nosotros, hermanos, que hemos creído en Dios, toda la vida vamos a tener que enfrentar retos. Y ellos desde el principio de que fueron exiliados, empezaron a sufrir retos, hermanos. Y tuvieron que enfrentarlos. Y tuvieron que enfrentarse y poner a prueba su fe, su confianza y su esperanza en Dios. Y el primer reto que enfrentaron, hermanos, fue el hecho de no contaminarse con la comida del rey, ¿sí? Y Dios les dio gracia delante de estas personas y lo lograron, hermano, ¿sí? Lo lograron.
y como le dijera, así el Señor no nos deja, hermanos. El Señor, cuando ponemos nuestra confianza, nuestra fe en Él, Él nos va a respaldar, ¿sí? Siempre y cuando seamos obedientes a lo que Él nos manda, ¿verdad? Esta profecía se cumple en Daniel 1:3, ¿sí? Ahora, dice en la profecía de Isaías 39:7, dice que sus jóvenes iban a ser llevados cautivos e iban a ser eunucos en la corte, ¿sí?, de este rey. Y se cumple en Daniel 1:3, ¿verdad? Estaban a cargo del jefe de los eunucos. Obviamente ellos fueron hechos eunucos, ¿verdad? Y como comentábamos la semana pasada, hermanos, las profecías, las visiones de Daniel son tan exactas, tan precisas, que muchas personas, muchos estudiosos han dudado que haya sido escrita en aquel entonces, sino que le atribuyen una fecha posterior, ¿verdad? Pero en realidad no es así, y lo vamos a ir descubriendo poco a poco, hermanos, ¿sí? Recordemos esto: Dios castiga, no aparta su misericordia, siempre aparta a un remanente fiel, ¿sí? Y hay una promesa de restablecer a su pueblo, Jeremías 3:18, ¿sí? Y a su tiempo Él lo va cumpliendo, lo va cumpliendo, lo va cumpliendo. Citábamos aquel versículo de la higuera, ¿verdad? Y créanme, Israel ha ido floreciendo, se ha ido estableciendo, Dios ha estado cumpliendo su promesa. Hay algo aquí muy importante, ¿verdad? Las visiones y las profecías de Daniel son para el pueblo de Israel, son para el pueblo judío, ¿sí? Nosotros ahí tenemos algo que ver, pero en otro tiempo, hermanos, pero es principalmente para ellos. Hay un tiempo para los gentiles, Romanos 11:11, ¿verdad? Y si lo podemos leer, hermano, Romanos 11:11. Digo pues, ¿han trompezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Muy bien. Ahora Romanos 11:25-26, por favor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento de partes hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Amén. Entonces, hermanos, hay un tiempo en el cual está dedicado para nosotros los que hemos creído, ¿verdad? Y hay un tiempo en el cual se paró el reloj, ¿sí?, del pueblo de Israel, ¿verdad? Y va a continuar, hermanos, dice, hasta que la plenitud de los gentiles haya entrado. Ahora, si me permite, hermanos, vamos a hacer un anuncio, ¿sí? Adelante, hermano. Sí, hermanos, miren, como les prometimos la semana pasada, que íbamos a poner un número de teléfono para aquellos que tengan alguna pregunta, pues les vamos a dar un número por el cual estaremos recibiendo textos, mensajes por texto nada más, por favor, no llamadas verbales. Pero este número, para el que lo quiera anotar, es el 915-525-3817. Repito, hermanos, por favor, solamente textos. Repito el número: 915-525-3817. Estaremos recibiendo preguntas por texto relacionadas, por favor, con los temas, con el tema que estamos tratando de explicar en estos momentos. Yo quiero agregar un poquito, antes de que mi hermano continúe, cómo la gracia de Dios estuvo con Daniel y sus 3 amigos, ya que el rey Nabucodonosor dio 3 años para que los entrenaran en todo lo relacionado con el reino de Babilonia. Estos jóvenes fueron escogidos entre los que eran más inteligentes
y Dios les dio tanta gracia que sobresalieron, de tal manera que la palabra de Dios dice que fueron 10 veces más inteligentes que el resto de los jóvenes que estaban tomando este entrenamiento. Al cabo de esos 3 meses, el rey Nabucodonosor platicó con ellos y quedó sorprendido de la inteligencia y la manera en que ellos sabían interpretar las cosas científicas de ese entonces relacionadas al reino. Este es el comentario que quería hacerles para darnos una idea de cómo estaban viviendo estos jóvenes que estaban en cautiverio, pero estaban siendo entrenados en la educación más alta del reino. Adelante, hermano. Sí, hermano, nada más como un detalle, vemos que estos jóvenes, hermano, pertenecían a la nobleza y eran jóvenes que tenían cualidades, hermano. Y ahí en Daniel 1, 3 y 4 dice, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Esto es bien importante, hermano, porque podemos ver la entrega que tenía el pueblo judío en cuanto a las leyes de Dios, ¿verdad? Y cómo las transmitían a sus hijos. Parece ser que no pasaban de 16, 17 años estos jóvenes y tenían todas estas cualidades, hermano, ¿sí? Pero había una entrega, ¿verdad? Una entrega al Señor, ¿sí? No sé si quiero continuar. Bueno, ese fue el primer reto, hermanos, que ellos enfrentaron, el seleccionar su comida. Hallaron gracia delante de Dios y se les fue aceptado. Y Dios les dio la fortaleza, Dios les dio la gracia y pudieron verse mejor que sus compañeros, ¿verdad? Hay otro reto, y con esto quiero decirle que la vida del cristiano va a estar llena de retos, hermano. Y es por eso que es importante que estemos preparados. Siempre vamos a tener retos que enfrentar en la vida, ¿verdad? Y qué mejor si los enfrentamos con la certeza, con la seguridad de que el Señor nos va a respaldar, ¿sí? Tengamos esa fe. Hay un siguiente reto en el cual el rey tiene un sueño, ¿sí? De una imagen, una estatua, y no hay quien lo identifique, ¿sí? No hay quien pueda interpretar, porque no había esa revelación. Dice Deuteronomio, ¿no es verdad? Que las cosas ocultas pertenecen a Dios solamente, y solamente Dios las puede revelar a quien Él quiere, ¿verdad? Para esto, déjenme le digo una cosa, hermano. En la actualidad podemos toparnos con gente, ¿sí? Con gente que son charlatanes, ¿sí? Pero también podemos toparnos con personas, ¿sí? Que practican esas artes ocultas, hermano, ¿sí? Y debemos de tener mucho cuidado de no desviarnos y no confundirnos y vayamos a consultar a estas personas antes que a Dios. Y no digo que después a ellos, claro que no, ¿sí? Sino que nosotros debemos consultar a Dios. Sí, hay una sentencia y por eso es que Dios echaba de delante del pueblo de Israel a los pueblos paganos, porque pecaban con ellos por la idolatría, por la hechicería. Aún incluso decía que a la hechicera no vivir. Hermanos, debemos tener mucho cuidado, y como en los tiempos antiguos, ¿se acuerdan de esa muchacha que descubría al apóstol y decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo? ¿Sí? Eran demonios, ¿sí? Entonces, sí debemos tener cuidado porque va a haber ciertas cosas, hermano, ¿sí? Y tengamos cuidado. Dios es el único que puede traer respuestas a nuestra vida, ¿sí? Todo lo que sea fuera de Dios es pecado, hermanos, ¿sí? Ya agregaron, ¿no? Sí, acerca del sueño de Nabucodonosor, que él mandó traer a sus astrólogos sabios y a todos ellos, y les puso algo dificilísimo, porque les dijo, tuve un sueño, pero no les dijo qué sueño. Y cuando vio que nadie podía adivinarles ese sueño, pues los mandó a sentenciar a muerte.
qué terrible, porque en esos sentenciados a muerte por no haber sabido adivinar el sueño del rey, estaba incluido Daniel y sus amigos. Entonces, cuando ya iban por ellos para llevarlos a ejecutar, Daniel interviene y dice: ¿por qué se ha dado este edicto tan drástico y tan apresurado? Le explicaron a Daniel pues que el rey había tenido un sueño y que nadie había sido capaz de adivinárselo y de interpretarlo. Y Daniel pide la oportunidad de hablar con el rey. El rey le y le dice a Daniel que él puede dar e interpretárselo. Y entonces va con sus tres amigos que tenían el mismo sentir, estaban pensando en lo mismo, creyendo en el mismo Dios, confiando en el mismo Dios altísimo. ¿Y qué hacen? Se ponen a orar toda la noche. No oraron 10 minutos, no oraron 5 minutos, no dijeron media hora. Dice la palabra que toda la noche oraron, y en ese tiempo el Señor le revela a Daniel el sueño del rey. Con ese conocimiento, Daniel pide audiencia con el rey de nuevo, pero antes, algo maravilloso que el Señor a través de Daniel hace es que Daniel pide el perdón para el resto de los astrólogos y sabios que trabajaban para el rey, de que no fueran ejecutados. Adelante, hermano, ¿cómo fue la...? Pues, ciertamente, hermanos, Daniel estaba en una posición en la cual él podía sugerirle al rey, ¿verdad? Y decirle, es que solamente hay un Dios, ¿verdad? Pero le digo algo, hermanos, Dios no quiere que nadie se pierda, lo vemos ahí en 2 de Pedro, sino que todos procedamos a... Dios extiende su misericordia para con todos, hermanos, ¿sí? Me gusta esto, hermanos, porque a través de los sueños, visiones, todas esas interpretaciones que tuvo Daniel, que Dios le proporcionó, ¿verdad? Dios va mostrando su soberanía, su poder, su dominio sobre todos los reinos, hermanos, ¿sí? Y sobre todo, hermanos, su misericordia para con todos, no nomás para con el pueblo judío, sino para con todos, ¿sí? Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Daniel no hizo eso, ¿sí? No hizo eso. Y déjenme le digo otra cosa. Una vez más, él tiene que probar su fe, él tiene que mostrar su fe, tiene que mostrar su valentía, ¿sí? ¿Por qué? Porque la visión o el sueño, ¿sí? Se refería a reinos posteriores, ¿sí? Al de Nabucodonosor. Imagínense cómo lo tomaría él siendo un rey que tenía toda autoridad sobre la vida de las personas, sobre las naciones, sobre todo, hermanos. Y de pronto llegar y decirle, ¿sabes qué? Es que tu reino se va a acabar, ¿sí? Y va a venir otro rey, quizá no mejor, pero sí más sanguinario, o yo no sé. ¿Usted cree que él lo iba a aceptar? Y déjenme leer una cosa, más adelante creo que nos podemos topar con esa respuesta, ¿sí? Y fue valentía, hermanos. Fue una muestra de su fe nuevamente de Daniel, y Dios respalda a sus hijos, ¿sí? Y lo hizo salir victorioso una vez más, hermano. Una vez más lo hizo salir victorioso y quedar muy bien delante del rey, ¿sí? Entonces, le muestra la visión tocante a los reinos. Y déjeme le digo otra cosa, hermanos. Le da las diferentes etapas de los reinos futuros que han de venir, empezando por el de él. No sé cuántos de ustedes recuerden, ¿verdad? Era la cabeza de oro representando el reino babilónico, ¿sí? El pecho y los brazos de plata, ¿sí? A los medos y a los persas, ¿sí? El vientre de bronce, ¿verdad? Que representaba a los griegos, perdón, el vientre y los muslos a los griegos, y las piernas de hierro, ¿sí? También, hermanos, habla tocante a los pies, que estaba mezclado con hierro y barro,
Y déjenme leer una cosa, según los estudiosos, habla tocante a los reinos venideros y al llegar a este punto, sí, vemos que el imperio romano es el que lleva ¿cómo les podría decir? El símbolo del hierro, ¿sí? Y en los pies se mezcla hierro con, o no se mezcla, ¿verdad? Pero están juntos hierro con barro, ¿sí? Y la interpretación que dan la mayoría es la reavivación del imperio romano por medio de alianzas, ¿sí? Pero lo que más me gusta de todo esto, hermanos, es la piedra que es cortada, ¿sí? No por mano de hombre, y que cae y desmenuza todo, ¿sí? Y se vuelve un monte que permanece para siempre, haciendo alusión al reino de Jesucristo, ¿sí? Y esa es la interpretación, esa es la revelación que Dios le da a Daniel, hermanos, ¿sí? Esa es de la primera lección. Recuerden, hermanos, que quedamos de hacer un para podernos actualizar. No pudimos continuar. Así que ahora pues pasamos a... Si quiere comenzar, ¿no? Sí, el título es de Nabucodonosor. Y comentamos, creemos, porque así es, lo podemos ver en la palabra, como con este rey pasó, pero también como en nuestro medio, personas que se enorgullecen de logros y que dicen es por mi esfuerzo, porque yo estudié, porque yo lo he logrado solo, y se enorgullecen de eso. Y pues mire, hay una frase aquí muy verdadera, se la comento: el orgullo tarde que temprano va a conducirlo a la caída. Amén. Mas la humildad ante Dios le va a traer restauración. ¿No? Sí, mire, me gustaría leer un versículo ahí en Abdías 1:4, si gustan acompañarnos, hermano. Dice, si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Sí. El orgullo, hermanos, la arrogancia es pecado delante de Dios, y no es bien visto por Dios, hermanos. ¿Sí? Y este fue un pecado en el cual cayó Nabucodonosor, ¿verdad? Y pues tuvo su castigo también. Ahora vemos en esta lección, hermanos, que Nabucodonosor mandó construir una estatua de oro. Sí, lo vemos mejor ahí en el capítulo 3, en el cual es un reto para Ananías, ¿verdad? Misael y Azarías, los amigos de Daniel, ¿verdad? En el cual pedían que lo adoraran. ¿Sí? Y ellos no se postraron, hermano. Y son echados ¿cómo se dice? Al horno de fuego. Al horno de fuego, ¿verdad? Y salen victoriosos, para acabar pronto, salen victoriosos, porque, vuelvo a decir, Dios respalda a sus hijos cuando son obedientes, cuando tienen plena o cuando tenemos plena confianza. Aquí lo que me llama la atención, mandó construir Nabucodonosor esta estatua de oro. Quizá la arrogancia, ¿sí? Esto es algo personal, hermanos, que yo creo que si en la visión anterior la cabeza de oro lo representaba a él y su reino, pero yo no sé si el propósito de construir esta estatua de oro total era que su reino no tuviera fin y continuara, ¿sí? Y se volvía arrogante, ¿sí? Y cayó en pecado delante de Dios. Y a eso nos lleva la arrogancia, como lo vimos ahí en Abdías 1:4, ¿verdad? Entonces, hermanos, sí debemos tener mucho cuidado, porque nada, hermanos, nada pasa, ¿sí? Desapercibido delante de Dios, ¿sí? Dios nos llama a humillarnos, como dice la lección, Dios nos llama a humillarnos, y yo creo que eso es lo que agrada a Dios, hermanos. Su palabra dice que si su pueblo se humillare, ¿sí?, entonces Él oirá la oración. ¿Sí? Así que qué importante es, hermanos, que aprendamos a humillarnos delante de Dios.
¿sí? Recordemos esto, Daniel 2:21, Dios quita reyes, ¿sí? Y pone reyes, ¿sí? Nadie es soberano, el único soberano es Dios, ¿sí? Y vamos a permanecer mientras la arrogancia, el orgullo, ¿sí? No nos inunde, no nos invada, ¿sí? Y empecemos a hacer a un lado a Dios. Dijo alguien por ahí que la autosuficiencia es el pecado más grande delante de Dios. ¿Por qué? Porque hace a un lado a Dios. Y pensamos que somos autosuficientes para salvarnos, para cualquier cosa, hermanos. Entonces tengamos mucho cuidado. Así si gustan, pues pasamos a la siguiente lección, ¿no? A la 3. Oh, pero ¿sabes que me pasó olvidarme, ¿verdad? Tocante al juicio que declaró Dios para con Nabucodonosor, ¿verdad? Por su arrogancia, por su orgullo, ¿verdad? Y es el hecho de que tenía que vivir como animal, como bestia, ¿verdad? Por 7 tiempos. Dicen que son 3 años y medio. Pero al final el Señor Nabucodonosor reconocería, ¿sí?, la soberanía y el poderío de Dios, hermanos, ¿sí? Dios le anuncia un juicio, ¿sí?, y lo cumple. Y así Dios va a cumplir todo, hermanos. Dice que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, ¿sí? ¿Fiel a qué? A las promesas que Él ha hecho, ¿sí? Que si hay desobediencia, va a haber castigo, que si hay obediencia va a haber retribución por la obediencia. Entonces, consideremos esto, hermanos, ¿sí? Nadie va a pasar desapercibido delante de Dios. Y algo que llama la atención, hermanos, es que Nabucodonosor pues era un rey pagano, idólatra, pero cuando él vio el poder de nuestro Señor, cuando rescató a los 3 amigos del horno de fuego, él dice estas palabras después de que dice que engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Y el capítulo 4 empieza de esta manera. Me llamó mucho la atención por lo siguiente. Dice: Nabucodonosor, rey de a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Se está dirigiendo a todas las naciones que poblaban la tierra en ese entonces, y los saluda de una manera así como no muy común en un idólatra, pero dice: paz le sea multiplicada. Y enseguida dice Nabucodonosor: y conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Pareciera que es un creyente. Dice: cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno. Aquí él está aceptando que el reino de nuestro Señor es eterno, y su señorío de generación en generación. Este tipo de alabanza, de reconocimiento al Señor me llamó la atención. Este rey que... Y luego ya continúa él narrando lo que le pasa en el sueño que vio, que terminó, lo que decía nuestro hermano Max, echado de los hombres, y vivió aproximadamente 7 años como un animal en el bosque. Dice que le crecieron las uñas, el pelo, y que comía zacate, y que cuando llovía pues recibía la lluvia sobre su cuerpo como cualquier otro animal. Y si fueron 7 años, pues al cabo de ellos, como decía el hermano, ¿verdad?, el Señor le devuelve su mente y le restablece su reino. Y Nabucodonosor vuelve otra vez a reconocer la grandeza del Señor. Un comentario: en cada una de las pruebas que tuvieron, o los retos que tuvieron Daniel y sus amigos, ¿verdad?, cuando Dios los sacaba victoriosos, Nabucodonosor siempre exaltaba a Dios, alababa a Dios, ¿verdad?, y reconocía quién era Dios, aunque sea momentáneamente. Y aquí me llama la atención que lo último escrito
Sí, está ahí en 4:37. Dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Sí, esta es la última declaración que tenemos de Nabucodonosor. Yo no sé si se convertiría, yo no sé si fue fiel siervo de Dios, pero esta es la última declaración que tenemos aquí, ¿verdad? A menos que la historia o algunos otros escritos digan algo, porque muchos dicen que, o algunos he visto que dicen que quedó loco, simple y sencillamente, pero aquí no me dice nada de eso, lo cual quiere decir que Dios le restableció su reino, Dios le restableció la cordura, ¿verdad? Y él alabó a Dios, reconoció y alabó a Dios. Algo importante que así como el Señor estaba utilizando a Daniel y a sus 3 amigos para llevar a cabo el plan del Señor, que siempre va a ser así, así también Nabucodonosor, con todos sus errores, con su arrogancia y todo, el Señor lo estaba utilizando para sus planes, repito una vez más, hermanos. Inclusive en varias partes de la palabra lo llamó mi siervo. Un siervo del Señor es alguien que le sirve al Señor, obviamente. Y le paso las citas donde puede usted consultar ahí en su casita cómo el Señor le menciona acerca de Nabucodonosor como mi siervo. Mire, Jeremías 25:9, si usted lee Jeremías 25:9, ahí el Señor dice Nabucodonosor mi siervo. En mismo Jeremías 27:6 le vuelve a llamar mi siervo. Vuelve a llamarle mi siervo, a pesar de que era un rey pagano, y tal vez por eso Nabucodonosor reconoció en varias ocasiones al Dios Altísimo. Así, ciertamente, ¿verdad? Y así mismo declara de Ciro, del rey Ciro, ¿verdad? Ajá. Lo declara a su hijo, su siervo, y que va a hacer todo lo que él le diga, ¿verdad? De tal manera, hermanos, de tal manera que la misericordia de Dios se extiende para todos, hermanos. ¿Sí? No es exclusiva, sino que se extiende para todos. Entonces, gracias a Dios por ello, porque tenemos un Dios bueno, ¿verdad? Un Dios justo, ¿verdad? Un Dios misericordioso. Amén. Y un Dios que se apiada, ¿sí? De cada uno de nosotros. Así, hermanos, entramos a la lección número 3, ¿verdad? Y el título es El anuncio de la caída de Babilonia, ¿sí? Ya una vez que pasó esto, llega Belsasar, aquí lo designa como hijo, ¿verdad? De Nabucodonosor, pero bueno, vemos que en realidad era su nieto, sí. ¿Sí? Hijo de una hija de él. Ajá. Y vemos cómo Belsasar, hermanos, peca contra Dios. Peca contra Dios de tal manera que manda a traer los utensilios, los cucharones, los vasos, ¿verdad? Del templo, los que estaban en el templo, mejor dicho, ¿verdad? Que Nabucodonosor se había llevado en los exilios, y cómo con ellos empiezan a beber él y sus vamos a decir, sus súbditos, sus gobernantes de diferentes naciones, ¿verdad? Y entra en pecado, hermanos, ¿sí? Entra en pecado, ¿por qué? Porque ha profanado, ¿sí? Las cosas santas, las cosas sagradas, las cosas que estaban dedicadas a Dios, ¿verdad? Podemos irnos hasta Levítico, ¿verdad? Y habla tocante a todo eso. Y Dios castiga, hermanos. Dios castiga, ¿verdad? Cometió actos profanos y se ensoberbeció el mismo pecado, el orgullo, ¿verdad? Que reinó en Nabucodonosor, ¿sí? Ahora estaba reinando en Belsasar, de tal manera que Dios manda castigo. De hecho, se dice que mientras él estaba en su reunión, en su fiesta, ya los medos y los persas ya habían entrado a la ciudad, ya la estaban tomando posesión, y él seguía encerrado ahí en fiesta, hermanos. De tal manera que aparece esa mano famosa, ¿verdad? Y escribe esas palabras en la pared, y Daniel da la interpretación.
Pero Daniel empieza a recordar todo lo que pasó con su padre, vamos a decir, Nabucodonosor, y cómo Dios lo castigó. Y le dijo, y tú conociendo esto, ¿sí? No te has doblado ante Dios. ¿Sí? De tal manera que le viene el castigo, hermanos, le viene el castigo y cae Babilonia. Cae Babilonia, estaba profetizado. Dios usa, mire hermanos, todos los eventos de la historia, Dios los ha utilizado, ¿sí? Para guardar su pueblo, para dirigir su reino, ¿sí? De tal manera, hermanos, que Dios tiene el control en todo, hermanos, y sobre todo, ¿sí? Vuelvo a repetir, nada pasa desapercibido a Dios, ¿sí? Nada. Y entra, hermanos, como en el sueño de Nabucodonosor, el reino de los medos y los persas, ¿sí? Bien. Si gusta, pasamos a la lección 4, hermanos. Perdón que sea tan rápido, hermanos, pero como dijimos, es un resumen, ¿sí? Para actualizarnos va a venir la última lección, ¿verdad? La siguiente semana, con la cual terminamos el libro de Daniel, ¿sí? Y sus profecías. Entonces, no sé si se les haga un poco rápido y no alcanzan a tomar notas o algo. Si por alguna razón tienen alguna pregunta, alguna duda, pueden mandar su texto, hermanos, y con mucho gusto, si podemos, si no, veremos la manera, ¿verdad? Consultamos y tratamos de darle una respuesta adecuada, correcta a su pregunta. Pues si vamos muy a prisa, vamos a verlo positivamente. Sí. Los invito a que lean todo el libro de Daniel. No está tan largo y está bien interesante. Y yo sé que les van a salir preguntas. La lección número 4, el título es La profecía acerca de 4 imperios. En su expositor, los que lo tengan, ahí está. Y trae una frase, un subtítulo muy poderoso y muy hermoso y muy verdadero. Dice, el reino eterno de Cristo triunfará sobre todos. Amén. Hermano, un paréntesis, vamos a repetirles una vez más el número al cual pueden mandar su pregunta por medio de texto. Es con 915, es el 525-3817. Una vez más, 525-3817. Como les digo, vamos a tratar de responder sus preguntas, ¿verdad? Lo más acertado posible. Ahora sí, hermano, perdón. Ok, hablábamos de que acerca de los 4 imperios y vamos al capítulo 7 en la palabra. Bien, hermanos, aquí hay un detalle. Aquí dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Aquí, hermanos, ya habíamos acabado con la toma de Babilonia y con Belsasar, ¿verdad? Pero vamos a considerar esto, que desde el primer capítulo hasta Daniel 7.1 está relatando, son hechos históricos, ¿verdad? Y a partir del 7.2 ya empieza una especie de biografía tocante a Daniel. Por eso es que esta diferencia, porque quizá, no sé si se fijó en el detalle, por así que acabamos de enterrar a Belsasar y ahora volvemos al primer año. Entonces es por ese detalle, hermanos, ¿sí? Que es histórico, no es cronológico, es histórico. Ahora sí, hermanos. Y ahora el que tuvo el sueño fue Daniel. Lo vamos a leer. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado
corazón de hombre. Y he aquí otra bestia semejante a un oso, las cuales se alzaban de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha gente. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y de gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. ¿Quieres explicar un poco acerca de eso hasta ahí? Está bien, vamos a tratar de dar una interpretación según el expositor, ¿verdad? Sí. Bien, habla tocante a la primera bestia, ¿verdad? Y si esto está relacionado con la imagen del sueño de Nabucodonosor, hermanos, ¿sí? Y va en esas etapas, ¿verdad? Y dice que representa 4 reinos, ¿verdad? Que habían de venir. Y empezamos por el del león, ¿verdad? Que representaba a Babilonia, el reino de Nabucodonosor. Y cuando dice que se puso como en sus pies y se le dio corazón de hombres, dice que fue cuando fue restablecido Nabucodonosor a su reino, ¿verdad? Que terminó el periodo de locura por el cual estaba pasando. La segunda bestia habla de los medos y los persas, ¿verdad? Y es representado con un oso, ¿verdad? Dice que se levantaba más de un lado que del otro, y la interpretación que dan es porque se cree que el reino de Persia dominaba sobre los demás, ¿verdad? En este caso el de Ciro, y ese es el simbolismo que tiene. Las costillas que tenía entre los dientes se refiere a los 3 reinos, ¿verdad? Posteriormente llega el leopardo, Sí. el leopardo, ¿verdad? Y este representa a Grecia y su rey, en este caso Alejandro Magno, ¿verdad? Se dice que fue un conquistador que conquistó todo el mundo conocido, ¿verdad? A su corta edad, porque es el que falleció creo a los 32 años, ¿verdad? Y su trono, vamos a decirlo así, fue delegado a 4 reyes, ¿sí? O a 4 de sus generales, ¿verdad? Y con esto lo representa, ¿verdad? No sé hasta dónde quedó, hermano. Dice, mientras yo contemplaba, en el versículo 8, perdón, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño, salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Muy bien, esto es con referencia a la 4ª bestia, ¿sí? Y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ok, aquí estamos hablando del Imperio Romano, hermanos, ¿sí? Parece que en el 400 y fracción, terminó el Imperio Romano, cayó, y esta alianza, hermanos, de la cual hablábamos en la primera visión, tocante a los dedos de los pies mezclados con hierro con barro, es lo que los que estudian profundamente, ¿verdad? Dicen que será reavivado el reino romano, ¿sí? Por medio de alianzas, ¿sí?
y así es como lo representa. Aquí hay un comentario que vale la pena hacerlo, hermanos. Dice, la escena caótica y siniestra descrita por Daniel en el capítulo 7, de versículos 1 al 6, puede hacer que algunos piensen en nuestro mundo tumultuoso de hoy. Muchos viven atemorizados de los constantes cambios económicos y políticos en el mundo. Suena muy actualizado este comentario, ¿verdad? Algunos buscan la guía espiritual en una diversidad de fuentes, tratando de descubrir qué sucederá en el futuro y de entender la conexión entre el mundo natural y el mundo espiritual. Pero no debemos alarmarnos, como el libro de Daniel nos enseña. Dios ha estado, está y estará en control siempre y de todo. No se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad del Señor. Como la interpretación de este pequeño cuerno que salía, ¿verdad? De entre los 10 y tumbaba 3 cuernos, se presume que es el anticristo, ¿verdad? Que junto con los otros 7 reinos se va a levantar, ¿sí? Pero una vez más, hermanos, una vez más, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Esto hace alusión a Dios, hermanos. A Dios, al final el reino de Dios es el que predomina, es el que permanece, hermanos. ¿Sí? Si gusta, hermanos, pasamos queda poco tiempo, vamos a pasar al 5, capítulo 5, donde empezamos con ¿El carnero? la visión del carnero y el macho cabrío. Si se fijan, hermanos, todas estas visiones e interpretaciones están relacionadas con la primera visión. Y es interesante, hermano, estas visiones fueron para el tiempo, ¿sí?, que estaban viviendo hasta, ¿sí?, el reino milenial de Jesucristo, ¿sí? Hasta ahí fue. ¿Sí? Si gusta, damos quedan 10, como 8 minutos. Bueno, la lección 5 tal vez sea la que más tengan los que nos hayan visto la semana pasada, la antepasada, perdón, acerca del carnero y el macho cabrío. Dice el subtítulo, Dios tiene un perfecto conocimiento de los acontecimientos futuros. Y veíamos dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, dice Daniel. Otra vez Daniel es el que tiene esta vez es la que tiene también la visión. Y hablaba vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, en la capital del reino de la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Vi que el carnero hería con sus cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía pasar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar
salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. ¿Quiere comentar algo al respecto? Sí, hermano, cada reino del que se habla aquí, hermanos, trajo ciertos beneficios al pueblo judío. Después lo que decimos que Dios tiene el control, ¿verdad? Dios va preparando para su reino, sí, y para eso utiliza los diferentes reinos. A Ciro para abrir el retorno, ¿verdad? Del exilio, y a Alejandro Magno, ¿verdad? O Grecia, ¿verdad? El griego, en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, y ese fue el beneficio que trajo, ¿verdad? Así es. De tal manera que todo tiene un propósito, todo tiene un porqué, hermanos, y Dios tiene el control de todo, hermanos. Desafortunadamente, hermanos, pues el tiempo pasa volando. Este estudio es muy profundo. Sé que no lo hemos tocado a fondo, ¿verdad? Es nada más un resumen pequeño. Tratamos de darlo lo más a prisa posible, hermanos, pero el tiempo se ha acabado. Así es, nos faltó ver el capítulo 9 acerca de la oración de Daniel por su pueblo, cuando él vio que ya se estaba acercando el fin de los 70 años de exilio, cómo intercede y ora por su pueblo. El Señor lo escucha y le manda a decir qué es lo que significa y qué es lo que se va a presentar en el futuro, en las 70 semanas. Pues efectivamente, hermanos, se ha terminado el tiempo. Es lamentable, ¿verdad? Nos faltó un poquito, pero esto va a continuar. Si Dios nos permite, próximo miércoles a esta hora, a las 6 de la tarde, aquí estaremos comunicándonos con ustedes de nuevo. Muchas gracias por toda su atención y no olvide, lea Daniel y más que nada no olvide encomendarnos al Señor, creer en sus promesas de que Él estaría con nosotros hasta el final y todo lo que Él promete y lo va a seguir cumpliendo, hermanos. Le damos muchas gracias por su atención y esperamos que la semana que entra invite a más personas de su familia, si pueden juntarse, ¿verdad? Y vamos a orar permanentemente sin cesar, como dice la palabra. Hay que vivir, hermanos, confiando en el Señor, dependiendo de Él, porque repetimos una vez más, Él tiene el control absolutamente de todo, de cada una de nuestras vidas y de esta pandemia que está azotando a la humanidad. El Señor sabe el final, cuándo será, cómo será, pero no debemos desesperar ni caer en miedo, porque el miedo puede traer otras consecuencias. Confiemos en el Señor, esperemos en el Señor, pues dependemos totalmente de Él. Gracias le damos al Señor por su presencia en este lugar, en sus casas, en sus corazones, y Él está con nosotros, hermano. A pesar de las circunstancias, es tiempo de que confiemos en todo lo que Él nos ha prometido. Y es tiempo de que dejemos rencillas con los seres humanos, odios, resentimientos, faltas de perdón, de que a veces no les hablamos a las personas por cosas tan insignificantes. Es tiempo de olvidarnos de todo eso y voltear los ojos al Señor. Hermano. Un último comentario, hermanos. Nos gustaría recibir de ustedes sugerencias, ¿verdad? Comentarios de cómo podemos mejorar, ¿verdad? Cómo podemos hacerlo pues mejor, ¿verdad? Somos nuevos en esto, usted lo sabe, ¿verdad? Y sí nos gustaría saber su opinión y su comentario para cómo podemos mejorar, ¿sí? Por mi parte es todo, hermanos. Dios les bendiga y pues primeramente Dios, ¿verdad? Nos vemos primeramente Dios la próxima semana. Y sí me gustaría que orásemos antes para despedirnos, hermano. ¿Sí ora, hermano, por favor? Sí. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos, Señor. Te damos gracias, Padre, porque en estas circunstancias, Padre, tú has tenido a bien darnos la oportunidad y los medios a través de este sistema de internet, de poder llegar a aquellos hogares, Padre mío, que siguen buscando de tu rostro,
que siguen confiando en ti, bendito Dios, de aquellas familias, Padre eterno, que saben que tú eres nuestra esperanza, Padre eterno. Gracias te damos por ello, infinitamente agradecidos, Padre, por todas tus bendiciones, tu misericordia, por tu compasión, bendito Dios. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.